Hola, ¿qué tal amigos de Mate y Ciencia? ¿Cómo andan? Espero que estén bien. Les doy la bienvenida a esta clase número 1 del capítulo 0B, que era correspondiente a la introducción a la electrónica. Así que bueno, vamos a arrancar recordando que esto es una introducción, o sea, hoy no vamos a ver lo que son circuitos, ninguna aplicación específica, sino vamos a ver cosas de los componentes y los dispositivos bastante generales, pero que nos van a servir para entender qué es lo que podemos hacer y después ayudar a interpretar los cálculos que vamos a ir haciendo, cómo los podemos implementar. Bueno, vamos a arrancar. Introducción a la electrónica. Bueno, ¿qué es la electrónica? La electrónica en sí es una rama de la física que estudia el comportamiento de los electrones. Puede ser electrostática o electrodinámica. Eso todo tiene una teoría de fondo atrás con ecuaciones y todo. ¿Y qué son los electrones? Podríamos decir, ¿no? Los electrones son partículas presentes en la materia. Entonces, esta definición mucho no es práctica si no vimos por ahí un modelo atómico, pero básicamente es agarrar cualquier materia, o sea, la materia la conocemos todos los días, conectarla, hacer ciertas cosas, fabricarla de alguna forma específica, y bueno, vamos moviendo cosas que no se ven, que son los electrones, y eso nos permite hacer tareas, como por ejemplo visualizar una imagen, escuchar un audio y transmitir vía aérea a algo, alguna información. Así que bueno, pero eso es una definición bastante formal. Vamos a lo que nos interesa. ¿Qué puede hacer un electrónico? Bueno, lo primero que se nos viene a la cabeza quizás son todos estos dispositivos, ¿no? Radiograbadores, microondas, televisores, módems, computadoras, celulares, computadoras de autos, drones, paneles de control, pero todo esto, bueno, también hay programación, ¿no? Pero todo esto, en realidad, lo que tiene adentro, que es lo que no vemos, los usuarios no ven, son estas plaquetas. O sea, esto se llama plaqueta, o PCB también le dicen cuando le falta soldar los componentes. O sea, es una placa base y todos los bichos raros que uno ve, que son los dispositivos y componentes, se sueldan, ¿sí? Bueno, entonces lo que hacemos en lo electrónico es esto. Y después está implementado dentro de esto y realiza funciones como las que todos conocemos. Básicamente control y bueno, ejecución de tareas. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que, bueno, lo vamos a leer. Dentro del mundo de la electrónica, para comenzar a entender su funcionamiento y desarrollar diseños, resulta útil conocer los diversos dispositivos con los que podemos implementar nuestros diseños. No solo por conocer los dispositivos existentes, sino también para reconocerlos en otras placas al momento de una revisión y reparación. Es importante destacar que normalmente cuando se estudia la electrónica, se suele realizar un paralelismo y secuencial en forma ascendente de dificultad, ¿no? Entre el conocimiento teórico y la implementación de los diversos dispositivos en forma secuencial. Y acá viene la diferencia que, bueno, está de propuesta en el canal. En este caso, decidimos un método alternativo que consiste en, desde un primer momento, tener al menos un conocimiento general sobre los mismos, ¿sí? Es decir, nosotros cuando veamos, como mencionamos, las placas, acá hay más ejemplos, las placas, ¿sí? Como dijimos, todo lo que sea lo verde, por así decirlo, es el PCB y después va todo soldado. Entonces, la idea es todos estos bichitos que uno ve acá, interpretar qué son, qué forma pueden tener, que hay distintos tipos de una sola cosa. Y bueno, la propuesta de hoy es ver eso, ¿no? Así que bueno. Pero antes de ver eso, que son los componentes, vamos a hacer una salvación muy importante. Un detalle importante a considerar es que existen también dispositivos denominados módulos. La mayoría de ellos se manejan con programación, pero no todos la necesitan, los cuales cuentan con tareas complejas ya resueltas. Por ejemplo, la obtención de coordenadas GPS y pantallas, ¿no? Acá tenemos un módulo GPS, esto se conecta, tiene una comunicación de dos cables, TX y RX, o sea, envía y recibe. Y bueno, esto hay que transmitirlo a un dispositivo que lo pueda procesar y mostrar una pantalla o bien en una interfaz gráfica de computadora. Así que bueno, son cosas que ya están resueltas. Obviamente que hay que tener en cuenta la precisión de estos instrumentos y además que hay varias versiones del mismo módulo de distintos fabricantes con mejor precisión o exactitud. Así que bueno, eso hay que manejarlo. Y por otro lado está un detalle que es que varios de estos módulos se fabrican con la tecnología denominada MEMS, Micro Electromechanical Systems, o sistemas microelectromecánicos. Por ejemplo, el módulo acelerómetro y giroscopio
MPU 6050. Esto lo podemos interpretar con Arduino tranquilamente. Mientras que, bueno, también está el tema de que otras tareas más sencillas, por ejemplo las compuertas lógicas, que se da bastante en la escuela secundaria y en la facultad también, que es lo que trabaja con el álgebra de Boole, se encuentran resueltas en circuitos integrados. Esto es un circuito integrado, sí lo reconocemos por su forma. Y lo que hay que tener en cuenta es que esta forma es un encapsulado y que está normalizado, es decir, que existen varias funciones que uno lo ve de afuera y tiene esta forma. ¿Por qué? Bueno, porque el encapsulado está normalizado. Lo que importa es lo que está dentro, que no lo vemos. En este caso, este dispositivo hace compuertas lógicas de tipo NOR. El código es 4001. O sea, el código nos va a determinar qué es lo que hace este bicho. Bueno, otra cosa importante, como mencionaba, dichos dispositivos, de lo que estamos hablando en general, que son tipo módulos o integrados, cuentan con una especificación de exactitud y precisión. Entonces, hay que ver si es acorde o no esa especificación a la aplicación que lo requiera. Y además, otros cuentan con una calibración, que puede ser mecánica o por programación. Por ejemplo, acá tenemos una pantalla que mide voltaje, entonces depende para qué lo usemos. Por ejemplo, si es para una fuente, hay que ver a qué va a alimentar esa fuente, si esto nos sirve o no. Pero también hay una versión que tiene atrás un resistor que se puede calibrar, digamos, entre comillas, para que sea mejor entre un rango determinado. Entonces estos dispositivos, bueno, hay que ver si nos sirven, ¿no? Estos módulos integrados. Si no hay que usar un tester, por ejemplo, un multímetro o voltímetro, o otro dispositivo. Bueno, antes de ver la lista de los dispositivos que tenemos listos para hoy, hay que decir que es necesario destacar que existen dispositivos que por su forma y tamaño resultan fácil de confundírselos con otros. Y además, como mencionamos anteriormente, existen ciertos encapsulados normalizados que se usan para dispositivos diferentes. Por ello debemos estar atentos a los códigos y conocer lo más posible para no comprar o reemplazar erróneamente un componente o dispositivo. Por ejemplo, un transistor y un regulador de tensión. Este transistor MOSFET, ya lo vamos a ver más adelante, este transistor MOSFET tiene el mismo encapsulado o muy similar a este regulador de tensión, un LM7805. Este es un IRF 520. Esto en cuanto a lo que es el encapsulado. Ahora, por ejemplo, un ejemplo que si bien, por ejemplo, este encapsulado no está tan normalizado como este, es un recubrimiento de una forma. Por ejemplo, respecto a lo mencionado en cuanto a forma y tamaño, es fácil confundir, uno de los ejemplos, un capacitor de alta tensión con un varistor. Los varistores son resistencias cuya magnitud depende de la tensión aplicada. Por ejemplo, acá tenemos un varistor y acá tenemos un capacitor de tipo disco para alto voltaje. Son muy similares. También pasa, por ejemplo, con una especie de fusibles semiconductores que se llaman, que son parecidos a unos capacitores cerámicos multicapa. Bueno, los componentes y dispositivos tienen asociado una hoja de datos que se llama datasheet, las cuales son realizadas por el fabricante, que no siempre están todos los datos, ni son fáciles de interpretar y conseguir, y a veces también ni el dispositivo cumple tal cual lo que dice, porque puede ser que un código, por ejemplo, que decíamos ante 4001, bueno, en alguna condición no cumpla algún tipo de esos bichitos, digamos, con lo que dice el datasheet, porque normalmente el datasheet es de un fabricante y uno lo intenta replicar para lo que consiguió y por ello lo fabricó otra persona. Suele pasar mucho con los transistores. Entonces, bueno, por eso es que no siempre se cumple tal cual lo que dice. Además, la dispersión estadística del componente por más que sea el mismo fabricante. Bueno, volviendo a esto, y se pueden hallar en la página web del fabricante o en páginas de base de datos como aldatasheet.com. O sea, por ejemplo, vamos a esta página, ponemos este código LM7805 y nos va a saltar un listado de fabricantes de este integrado y bueno, habría que ver cuál es que compramos o conseguimos antes de comprarlo y entrar y ver las especificaciones. O sea, hay copias también, por así decirlo. Ahora sí, retomando, en esta clase nos interesa conocer, como mencionamos, los dispositivos más convencionales con los que podemos encontrarnos. A continuación se elaboró un listado de los dispositivos más convencionales con los que podemos encontrarnos y necesitar. Bueno, ahí está. En clases posteriores veremos en forma más específica cada uno de ellos, esto lo aclaro ahora para que no se desesperen. Vamos a ver cómo interpretar sus códigos, valores comerciales, entender su especificación, seleccionarlos acorde a nuestra necesidad de diseño y por supuesto la implementación en circuitos. Es decir, hoy vamos a ver lo que hay, pero sin mucho detalle de cómo saber los valores o cómo usarlos o qué limitaciones tienen, porque sería muy largo, son muchos. Entonces vamos a ver lo general y después vamos a hacer una clase aparte para cada uno de ellos. Bueno, además no todos los componentes de dispositivos tienen sus datos impresos en el encapsulado. Ojo con eso.
Acá no sé. Ahí está. Bueno, pasamos a recibir el listado, pero lo último, vamos a hacer una aclaración importante. Los dispositivos van evolucionando en cuanto a sus tecnologías de fabricación y especificaciones comerciales a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, es bueno contar con la posibilidad de estar atento a actualizaciones. Por ejemplo, los supercapacitores. Es decir, antiguamente que existieran los capacitores, los supercapacitores, uno estaba limitado en el valor que podía conseguir en faradios de los capacitores. Hoy en día hay, pero ojo, porque la especificación es que en general son de bajos voltajes. Todo tiene un rango de uso, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, también hay que tener en cuenta el tema de encapsulados y dispositivos de potencia. Hay los dispositivos de potencia, por ejemplo, uno puede agarrar un diodo, que también lo vamos a ver, y hay un diodo de potencia y dice, es lo mismo, pues más grande. No, porque los dispositivos de potencia tienen capas aparte en la fabricación, porque necesitan aguantar altas tensiones. Altas corrientes aguantan con los métodos de fabricación convencionales, pero para aguantar altas tensiones tienen una capa más y también tienen otras curvas de respuesta. Bueno, esto es importante, generalidades. Todo tiene un rango de uso, no existen dispositivos universales, por lo tanto, de los diseños, por lo tanto, parte de los diseños, cuando uno diseña una plaqueta toda completa en grande, incluyen ciertas compatibilidades que si son alteradas por un tercero, por ejemplo, en un intento de reparación si algo se rompe, si eso pasa y se reemplaza por un componente inadecuado, se desconoce con precisión cuáles pueden ser las consecuencias inmediatas a corto, mediano y largo plazo del sistema en su totalidad o parcialmente, ¿no? O parcial. Bueno, ahora sí. Acá está el listado, ¿sí? Tenemos interruptores, resistores, capacitores o condensadores, inductores o bobinas, relays, diodos, tiristores, transistores, circuitos integrados, fusibles, cristales resonadores y osciladores. Esto también va a quedar un capítulo bastante interesante. Transformadores, motores y ejemplos. Ahora sí, interesante ya referido a esto es que los referidos a sensores y actuadores más específicos, o sea, para completar más la lista, los vamos a desarrollar en el capítulo 4, que incluye programación de sensores y actuadores. Vamos a tener en cuenta que de esto existen valores comerciales, tecnología de fabricación asociadas, o sea que según el tipo de tecnología que se fabrique, va a haber ciertos valores comerciales y cada uno de ellos va a tener su ventaja y desventaja. Por ejemplo, la respuesta en frecuencia, durabilidad y tolerancia. Acá está, tolerancia de fabricación y temperatura, especificación de frecuencia, precisión, ruido, vida útil, dispersión estadística, entre otros. Y los tipos de componentes en cuanto al montaje existen de agujero pasante, los convencionales, de montaje superficial SMD, aéreos, a veces por ejemplo hay un fusible con dos cables tipo aéreo, lo que se usan por ejemplo en las motos. Y también existe una técnica de fabricación propia para circuitos de radiofrecuencia que se llama microstrip o microtira. Se hacen antenas, capacitores e inductores, generalmente, que son estas formas raras que uno ve en algunas plaquetas. Esto es un transmisor de RF de 2.4 GHz para Arduino. Ahí vemos la antena hecha con microstrip, que básicamente el microstrip es utilizar el mismo cobre de la plaqueta para hacer una cierta forma de un cierto tamaño y esto va a funcionar como un componente. Ahora sí. Bueno, ahora esto sí es más rápido ya. Bueno, los interruptores. Hay de 2 puntos, de 4, de 3, hay un montón. Los más convencionales son estos que vemos acá. Por lo general son para 10 amperes o menos. Acá tenemos uno tipo magnético, tipo red switch, que se usa para las alarmas, que se vienen en un encapsulado blanco para las puertas. Acá hay algunos más grandes y bueno, ya lo que es industrial, este tiene punto medio muerto, está bueno eso, no todos lo tienen. Este es para hacer combinaciones, que está muy bueno. Algo que así que, por ejemplo, ya para algo industrial, para armar tableros con motores y contactores, vienen también este estilo así que aguanta mucho más, este estilo de tecla, digamos. Bueno, ahí vemos los símbolos, perdón. Puede haber varios, porque como hay varias formas, varios modelos, puede ser que haya que dibujarlos según corresponde. Lo que son los resistores, bueno, tenemos fijos y variables. En cuanto a lo que son variables, puede ser por intervención humana, por ejemplo, estos así, los potenciómetros o preset. Estos están calculados para jugar con un valor que desconocemos y dejarlo fijo, y esto es para moverlo constantemente como un motor de volumen. Es decir, mecánicamente estos aguantan más, por eso son más caros también. Pero también hay variables que varían con condiciones del circuito, ¿sí? Por ejemplo, los PTC, los NTC, que son termistores, y los varistores, que antes lo mencionamos con el ejemplo de que nos podemos confundir. Los varistores que varían la resistencia con la tensión aplicada. Esto es con la temperatura. Uno aumenta, el otro disminuye la resistencia. También hay variables de multivuelta,
¿sí? Que son para tener más precisión al girarlos. También hay variables de tipo SMD, resistores variables SMD, resistores SMD fijo, resistores de potencia. Y los más convencionales son estos que están acá, ¿sí? Estos son de más potencia por lo general que estos. Que también, como le digo, vamos a dedicar un capítulo aparte para hablar de los tamaños, el código de colores, todo eso. Ahora vamos a ver varios dispositivos. Acá hay varios símbolos que nos pueden interesar. Bueno, capacitores más usuales, también hay fijos y variables. Hay distintas tecnologías, cerámico, de poliéster, electrolítico, hay varias. Acá tenemos varias imágenes, varios simbología que se puede utilizar. No es muy común un capacitor variable, salvo en circuitos viejos de radio. Estos son los más convencionales de electrónica, los que vemos acá. Esto es un supercapacitor, que en este caso tiene esta forma, pero hay también cilíndricos. Este también. Este es lo que podemos encontrar en ventiladores. Estos son los que se usan típico para motores, corregir coseno de phi. Estos son variables para circuitos chiquitos de electrónica, que según el color tiene un rango de trabajo. Este es un tándem para hacer una radio. Este también. Este es un capacitor variable bastante importante. Este es un capacitor que parece... es estado sólido, pero es SMD. Hay estado sólido que no son SMD, que son estos. Este es de mica. Y esto es un resistor SMD, que ya no es de este tipo, sino que es así. Fíjense que el capacitor es marroncito y los resistores son SMD, son negros, con un código impreso. Bueno, vamos a ver los inductores más usuales. Acá tenemos los símbolos. No es que tienen polaridad, sino que en algunos casos se necesita marcar el punto a partir de donde son enrollados, que se llama borne homólogo, porque cuando hay dos inductores cerca pueden generar un acoplamiento. Entonces, en algunos circuitos va dibujado el borne homólogo para saber para qué lado está enrollado. También hay variables con electroimán, algunos que dicen blindados. Los inductores, bueno, los que más podemos ver digamos, que no son, por así decirlo, casi caseros, son estos que están acá. Esto es un resistor con código color, esto es uno de media potencia. Estos son los que se usan en las placas SMD. Este es SMD también, este es SMD pero variable. Estos son de agujero pasante variable. Esto es uno de potencia, fabricado con un núcleo, bueno, un núcleo en valor fijo y calculado. Este es núcleo de aire, y los temas de los núcleos vienen unos que son de hierro y otros de ferrita, que tienen distintas propiedades que nos interesa ver también aparte. Bueno, los relays. Los relays... me olvidé de algo. Estos se miden en henrios, estos se miden en faradios o múltiplos, y las resistencias se miden en ohms. Perdón, me olvidé de eso. Bueno. Y sobre estos tres elementos que mencioné recién antes que me olvide, hay que tener cuidado porque los valores a veces varían con la frecuencia, porque los componentes no son ideales, y según cómo está fabricada, que también nos interesa verlo en el capítulo específico. Por ejemplo, un capacitor deja de comportarse como un capacitor a cierta, un inductor deja de ser un inductor a cierta frecuencia y pasa a ser un capacitor, y al revés el capacitor. Y además tiene una parte resistiva fija. Entonces, tener cuidado con eso, según la frecuencia en la que trabajemos y el ancho de banda. Bueno, relays acá están. Esto permite una señal pequeña manipular una más grande. Por ejemplo, acá entraría la pequeña, acá en contacto auxiliar. Estos son los más comunes de electrónica, pero también vienen algunos más grandes ya para la industria. Esto es un contactor, que es un relé, básicamente. Tipo para auto, tipo para comandos en casa, por ejemplo, para una piscina se puede usar para manejar una bomba, también. Y también viene con, ¿por qué no?, los SMD, ¿sí? Para menor tamaño, relé de estado sólido SMD. También vienen esas versiones. Acá viene otro así tipo con formato SOIC. Bueno, y los diodos, otra cosa que nos interesa. El tema está en que la simbología para el diodo específicamente rectificador es esta, pero hay muchos tipos de diodos que tenemos que ver en otro capítulo. Muchos tipos de diodos, y la verdad que ponerlo a todo es un lío. Así que pusimos este símbolo solo. Y vemos algunos que el formato clásico es este, ¿sí? Los LED son diodos también. Y acá hay formatos que ya parecen transistores y si tuviera una pata más, así que obviamente no se usa. Acá está unida, por ejemplo. Pero también hay diodos que vienen así para ocupar menos espacio. Diodos de potencia. Acá tenemos un par de diodos de potencia. Diodo de una versión SMD. Bueno. Los tiristores, los más conocidos, IAC, TRIAC y SCR, rectificador controlador de silicio. Acá también, ya pasamos a encapsulado que se confunden con otros. Hay que ver el código en Alt Sheet para ver qué es. Pero bueno, si no, a simple vista no se sabe.
El DIAC por ahí sí se reconoce más, pero ese CR y TRIAC medio complicado. También hay diristores de potencia. Bueno, y acá por ahí lo más visto en electrónica, lo que son los transistores. Hay varios tipos y subtipos. Los más comunes son estos, los bipolares o BJT, los de efecto de campo. Y después tenemos esto que también se ve en un JT y IGBT. El IGBT es una mezcla de estos dos. Y hay otros, ¿no? Dentro de los BJT tenemos los NPN y los PNP. Estos son transistores que tienen bastante ganancia, pero son muy inestables. Los transistores de efecto de campo tienen menos ganancia, pero son más estables. Dentro de lo que son efectos de campo nos encontramos con los JFET, que significa transistor de efecto de campo de juntura o unión. Los MOSFET, metal óxido semiconductor. Y otros, ¿sí? MESFET, MOSFET, FRIT, bueno, todo lo que se ve ahí. Bien, en cuanto a lo que es bipolar, como decíamos, están estos dos tipos nada más. Pero si vamos a los FET, están los JFET y los MOSFET. Los JFET sí. Tenemos canal N y canal P. Los MOSFET tenemos tipo decremental y tipo incremental. Y a su vez esos, canal N y canal P, canal N y canal P. Esto vamos a hacer también un video donde elijamos algún modelo y lo vamos a medir con una fuente. Lo vamos a polarizar y lo vamos a medir. Y ojo que acá hay un detalle que no está en el gráfico, pero está acá. Que es que cada tipo a su vez está dividido en subtipos según el uso. Por ejemplo, los transistores BJT podemos hallar en los datasheets que sus fabricantes colocan un título inicial, como por ejemplo propósito general o amplificador de pequeña señal de RF, entre otros. O sea que uno ve un transistor NPN o PNP, pero ojo porque hay que ver si tiene algún detalle sobre el uso. Por ejemplo, este es el BF199 y esto puede ser por ejemplo un BC548. Acá vemos la simbología de lo que está acá. Los BJT, NPN y PNP. La regla mnemotécnica es la flecha no penetra, o sea sale y acá penetra. Pero ojo porque después los MOSFET al revés, cuando es NIP, así que no hay que confundirse. La simbología posible del IGBT, el UJT. El UJT es unijunto transistor de juntura única. Y el IGBT es transistor bipolar de compuerta aislada. Acá tenemos el... A ver, un segundito. Acá tenemos los JFET, la fórmula, el dibujo NIP. Acá tenemos los MOSFET incrementales, NIP. Ven acá, por ejemplo, ya cuando son los FET, en el N la flecha penetra, es al revés. Y en el P no penetra. Acá pasa lo mismo. Por eso es al revés en los FET. Y los símbolos para los MOSFET decrementales, que la diferencia es que la línea del medio acá está punteada y acá no. Porque acá hay un canal que hay que armar, que se va haciendo, acá hay un canal que se va cortando. El canal del campo, por así decirlo. Y en los decrementales también lo mismo, el N y el P. Y acá sí hay que fijarse bien en el código porque los encapsulados que vienen, estos encapsulados o SMD también, acá tenemos un MOSFET y un NPN, los encapsulados son bastante, o sea, hay muchos MOSFET con muchos BJT con encapsulado y así. Por eso no queda otra que ver el código. O sea, estos son encapsulados clásicos de los transistores y de otros dispositivos también. Así que lamentablemente a simple vista no se puede saber qué es más que mirando el código y buscándolo. Bueno, acá hay unos ejemplos de un transistor BJT, un BC548, un JFET, J174, un MOSFET y RF520. Y acá hay uno que me quedó colgadito. No sé si es un JT o alguno de esos. Bueno, después tenemos los circuitos integrados. ¿Cómo es la onda acá, digamos? Son circuitos que tienen funcionalidades ya resueltas también. Si no llegan a ser módulos, pero bueno. Con puertas lógicas de 2 o más entradas, flip-flop, contadores, codificadores, multiplexores, demultiplexores, bueno, decodificadores también, conversores a 7 segmentos, amplificadores operacionales, circuitos de enganche de fase PLL con VSO integrado, timers, astables, biestables, generador de señales, conversores analógicos digitales, metrología, función metrológica, o sea, medir voltaje o corriente, por ejemplo. También tenemos microcontroladores, microprocesadores, unidades aritméticas lógicas, entre otros. Acá tenemos algunos ejemplos. Con puertas lógicas, esto es un controlador PWM de montaje superficial. Este es un amplificador operacional, el famoso 555, que bueno, tiene varias funciones. Un multiplexor, un circuito integrado para PLL. Acá tenemos algunos microprocesadores para FPGAs. Bueno, acá hay un microprocesador para computadora. Un chip para EQ de auto. Acá tenemos un voltímetro, un medidor de voltímetro y de voltaje y corriente. Acá tenemos un PIC, un microcontrolador. Bueno, fusibles hay varios tipos, digamos lo que hace es controlar que una corriente máxima no pase más y apaga el equipo, pero también hay distintos tipos de fusibles. Hay temporizados, fusibles térmicos, fusibles que se reinician.
Sí, pero básicamente estos son los que nos podemos encontrar. Ahí lo vamos a ver. ¿Sí? Este que yo decía que se puede confundir con un capacitor, el fusible semiconductor autorreseteable. Bueno, hay fusibles con un cierto disparo lento también. Estos son los que están tipo en la calle, los NH. Estos son fusibles un poco más raros, más de potencia también. Este es un formato medio extraño, de función lenta. Y estos son tipo de las centrales eléctricas ya. Bueno, estos fusibles están buenos también. Son fusibles para baja corriente y alto voltaje. Están muy buenos. Bueno, respecto a cristales resonantes y osciladores, que por lo general creen que estos tres son lo mismo y le dicen cristal, pero no. Hay una diferencia que interesa verla. Estos cristales, bueno, acá tienen alguna simbología. Tiene esta forma. Estos tres tipos son los más convencionales. Después están los resonadores y osciladores, que tienen este formato. También hay formato SMD. Esto lo que hace es ayudar a generar un pulso de clock más estable, una oscilación. Vamos a los transformadores más usuales. Hay distintos tipos de transformadores según cómo está diseñado. Convencional, punto medio, separado, no separado. Bueno, hay varios. Pero estos son los más convencionales vistos en electrónicos. Esta es la forma y tamaño que tienen. En la calle podemos encontrar este tipo y ya en las centrales este tipo de transformadores. Estos reducen o elevan una tensión. Bueno, después lo que son los motores más usuales. Encontramos motores convencionales de corriente continua, tipo de juguete, tipo de electrodoméstico básico. Motores para radio control que son pequeños y tienen mucha potencia, como son los brushless. Motores paso a paso, esto hace falta un driver, es para tener, por ejemplo, cierta transportadora, que es un movimiento más exacto. Servomotores, que es para hacer movimientos mecánicos de grandes esfuerzos, por ejemplo, un avión RC, mover la sala del avión en un cierto rango muy acotado, ya con una palanca de plástico acá. Hay mini servos, como este, y servos más grandes. Y motores industriales trifásicos y monofásicos, bueno, síncronos y asíncronos, ya motores más grandes. Y los motos reductores, sí que son motores con un dispositivo mecánico acoplado para elevar la fuerza y, bueno, obviamente el costo de la velocidad, ¿no? Bueno, con todo esto que vimos, espero no haberlos mareado. Vamos a ver algunos ejemplos y de lo que vimos. Por ejemplo, esta plaqueta que podemos identificar. A simple vista, fíjense, vamos a hacer un poquito de zoom. En esta plaqueta que tenemos, por ejemplo, tenemos un oscilador, perdón, un cristal un cristal acá. Por lo visto, por la forma y el color, esto es un inductor fijo. Y acá tenemos un inductor variable. ¿Sí? Esos tres, a ver si lo podemos identificar. Vamos a inductores. Acá está. Ven, acá tenemos uno. Acá tenemos el inductor declarado, el otro que declarábamos. Y por acá está el cristal. Si lo encuentro. Perdón. Acá estaría el cristal. Bueno, acá sigamos acá a los otros ejemplos. Bueno, acá tenemos un inductor. Esto es un inductor de tipo SMD fijo. Ese lo vimos. Era el negrito chiquito. Tenía un par de cosas más raras ahí, pero es eso. Acá tenemos un resistor SMD variable. Acá un circuito integrado. Acá es un poquito más grande que acá. Fíjense que acá tenemos estos chiquitos marrones son los capacitores. Son capacitores de montaje superficial. Van soldados a este lado y no con agujero pasante. Y estos negros son resistencias SMD. Vamos acá, por ejemplo, tenemos pines, capacitores. Estas chapas que ven así son disipadores de calor que se atornillan a los transistores. Acá hay más transistores sin disipador. Un par de resistencias fijas, acá también. Circuitos integrados, un capacitor más pequeño. Vamos acá tenemos un transformador, capacitor, miren, un termistor NTC. Aparentemente esto es un relé, esto es un capacitor. Esto no sabemos si es lo que hemos explicado antes, que si es un capacitor de alto voltaje o un resistor que varía con el voltaje aplicado. Acá hay otro inductor. Esto es un disipador de calor. Y en la placa que vimos antes, bueno, capacitores. Acá hay un fusible tapado con un plástico azul, parece, para protegerlo del agua, una cosa así debe ser. Estos son pines, esto parece un relay. Y bueno, resistores fijos. Acá hay un espacio que falta soldar algún componente, o la placa es así, no sé. Bueno, así que ahí está. Esto es todo por este video, espero no los mareado. Voy subiendo a poquito por si les interesa ver algún componente más que haya quedado pendiente.
Así que bueno, eso es todo. Y la idea próximamente es hacer una clase exclusiva de cada componente, un circuito aplicado, cálculos de todo para poder implementarlo, ver los valores comerciales, cómo elegirlo, hacer simulaciones también. O sea, es decir, vamos a calcular, vamos a simular y lo vamos a armar el circuito. Y vamos a elegir los componentes según la especificación comercial y ver cuánto varía el resultado. ¿Está bien? Este es el inductor que hablaba el SMD. Así que bueno, eso es todo por este video. Les mando un saludo. Cualquier duda o si quieren pedir un video específico pueden escribir en los comentarios. Les mando un saludo. Esto es todo. Chao.